¿Cuál es el propósito con el cual Dios dio la ley de Dios, o sea, su santa ley? El propósito, según la Biblia, lo encontramos en el libro de Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Dios dio su santa ley para que nosotros tengamos en cuenta cuando nos estamos saliendo del camino correcto. Así que la función de la ley es mostrarnos. Por ejemplo, miren otro pasaje, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, el propósito de la ley es avisarnos cuando nos estamos desviando. Por la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, cuando tú sabes que estás en pecado, ¿te toca qué? Buscar un Salvador. Entonces buscas a Cristo y dices, Señor, volví a caer, perdóname, Dios mío. Señor, ayúdame, enséñame, Señor, ayúdame, dame tu poder de tu Espíritu Santo. Buscas a Cristo. Y la Biblia dice que la ley es como si miráramos a un espejo. Eso está en Santiago 1:22 al 25, que miramos la ley y es como si mirara un espejo. Así que tú miras la ley y la ley te dice cómo estás, pero la ley no te arregla. Por eso la salvación no es por las obras de la ley, pero por la ley conocemos si estamos en pecado. Hay polémica entre los cristianos que si la ley fue clavada en la cruz, que Cristo la clavó, y hay textos. Gálatas 2:19, porque por la ley soy muerto para la ley. ¿Cómo quedamos ahí? ¿Entendieron? ¿Entendimos eso? Mira lo que dice Pablo en Gálatas, porque por la ley somos muertos para la ley. Tremendo enredo. Y hay más textos allí. Por ejemplo, tenemos en Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, entonces, ¿guardamos la ley o no guardamos la ley? Y ahí dice más adelante, entonces la ley es pecado en ninguna manera. Y como que entra, sale, se contradice, ¿sí? Pero no es así. Le voy a explicar qué es lo que pasa. Resulta que en la Biblia la palabra ley, cuando la Biblia utiliza la palabra ley, la utiliza con 4 significados diferentes. ¿Cuántos? 4. Y entonces que una fue clavada en la cruz, que sí fue clavada en la cruz, que no fue clavada en la cruz, que fue anulada por Cristo, que Cristo la cambió. ¿Qué pasó? Vamos a ver dónde está esto. Busquen conmigo en el libro de Romanos, en el capítulo 7. Romanos 7, vamos a leer del versículo 14 al 25. Y ustedes me van a ayudar en la lectura que voy a ir haciendo, y ustedes me van a decir, cada vez que encontremos la palabra ley, ponga especial cuidado, y usted me va a decir de qué ley está hablando. Vamos a ver. Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí hablo de la primera ley. Es espiritual. Entonces aquí tenemos la primera que dice que es espiritual. Es espiritual. Por las características que dice, vamos a ir a encontrar, así como cuando habla de la Biblia de la palabra cielo. ¿Cuántos cielos hay? 3. Dice, ¿cuál será? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Sí? Las aves del cielo, el primero. Las estrellas del cielo, el segundo. Un trono en el cielo, ¿dónde está el trono de Dios? Lo mismo pasa con la palabra ley. Entonces dice que es espiritual. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo, ya un hombre de la iglesia, un predicador, un evangelista o fundador de iglesias, él confiesa aquí y él escribe, hermanos, tengo un problema, no sé si es el de ustedes también. Pero hermano, yo quiero hacer el bien, me sale lo malo. Y yo tengo la mejor buena intención de obedecer, pero siempre termino desobedeciendo. Quiero hacer el bien y hago el mal. No entiendo por qué me pasa esto. Mire que Pablo lo dice allí, versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Ya él dijo la primera vez que la ley era espiritual.
Ahora dice que la ley es buena. ¿Será que si es espiritual es la misma que es buena? ¿Ustedes qué dicen? Si es espiritual, ¿será buena? ¿Sí? Sí, entonces es la misma. Ahora dice que la ley es buena. ¿De cuál ley vendrá hablando Pablo allí donde dice que es espiritual y es buena? ¿Cuál será esa? ¿Ya podemos ir deduciendo? ¿Cuál será? La ley de Dios. Esta es la ley de Dios, porque la ley de Dios es espiritual y es buena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La ley de Dios. Las dos tablas de la ley, los 10 mandamientos. Está hablando de la ley de Dios. Sigue diciendo el versículo 17. Pablo está hablando de una lucha que él tiene. A Pablo le pasaba, a mí me pasa, yo no sé si a ti te pasa, pero uno quiere obedecer y no puede. Jesús dijo a los discípulos, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Así que tenemos esa lucha interior todos. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo, evangelista, predicador, y él está luchando contra algo que tiene adentro. El pecado. ¿Les ha pasado que usted quiere hacer lo bueno y le sale lo malo? Uno quiere hacer lo bueno y no puede. Quiero leer la Biblia, pero me da un sueño. Pablo está diciendo en el 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está la clave. ¿Por qué Pablo tiene esa lucha? Él quiere hacer el bien, pero ¿qué tiene viviendo dentro de él? Tiene un inquilino que se llama pecado. Ahora, ¿por qué Pablo tiene el pecado viviendo dentro de él? ¿Por qué lo tiene? Si es un hombre ya entregado, bautizado, Jesús se le apareció, lo convirtió. Pero ¿por qué dice que tiene el pecado dentro de él? ¿Por qué? Mire, aquí lo dice en el versículo 21. Léanlo conmigo el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y menciona nuevamente la palabra ley. Y dice la palabra ley y hay dos puntitos. Queriendo hacer el bien, hallo esta ley. 2 puntos. Que el mal está en mí. Esa ley que Pablo dice, yo quiero hacer el bien, pero hallo esta ley. ¿Cuál es esa ley? Que el mal está en mí. ¿Será que esa ley de que el mal está en nosotros es espiritual y es buena? No. Entonces, ¿será que es la misma ley o ya es otra? Ya es otra. ¿Cuál es esa ley que Pablo encuentra dentro y dice, yo quiero hacerle bien, pero hallo esta ley? ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Que el mal está en mí. ¿Cómo se llamará esa ley? Vamos a ver cuál es. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito. ¿Me están siguiendo? En la ley de Dios. Según el hombre interior, dice él, me deleito en la ley de Dios. Nuevamente menciona la palabra ley. Y ahora llama la ley de Dios. ¿Será que esta es la ley de Dios o será esta? ¿Cuál será? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Entonces ahora Pablo llama la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios es buena y es espiritual. Sí, Señor. Entonces dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. 23, pero veo otra ley. Y el hecho de que Pablo esté mencionando otra ley es que no está hablando de la misma, son dos. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro otra ley. ¿Y cuál es esa otra ley? 2 puntos. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En resumidas cuentas, ahí en Romanos 7 Pablo está hablando de una sola ley o de 2. Definitivamente es de 2. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro otra ley. Esta la llama otra ley. Y esta otra ley, que es que el mal está en mí, se revela contra la ley de mi mente. ¿A cuál ley Pablo llama la ley de mi mente? A esta. Él la llama la ley de mi mente. ¿Por qué Pablo llama a la ley de Dios la ley de mi mente?
En el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10, dice el Señor: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. ¿Está bien? Así que Él le llama la ley de mi mente a la ley de Dios, porque Dios prometió escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice que esta otra ley que se revela contra la ley de mi mente me lleva cautivo contra la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál de estas dos leyes será la ley del pecado que está en sus miembros? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Entonces a esta otra Él la llama la ley del pecado que está en sus miembros. Entonces ya vamos viendo que cuando la Biblia utiliza la palabra ley, no siempre está hablando de los 10 mandamientos de Dios. También hay otra ley. Ahora, vamos a hablar. Esta ya la entendemos. ¿Qué es esta ley? Que el mal está en mí. Otra ley, la ley del pecado. ¿Qué es esa ley? ¿Por qué Pablo lo llama ley? Porque, hermanos y amigos, nosotros nacemos en este mundo y desde que nacemos ya traemos en nuestros genes la tendencia natural ¿a qué? Al mal. Al mal. Y traemos eso de nacimiento, la tendencia al mal. El mal está en mí, se llama ley de la genética. El pecado viene en nosotros desde que nacemos, ¿sí o no? Y Pablo tiene una lucha de esa ley de egoísmo y todo que traemos naturalmente, pero Dios ha puesto una nueva ley en nuestra mente, la ley del Espíritu, la ley de Dios, que sea amable, primero los demás, tú eres el último, el que quiera ser más grande, sírvale, y uno, no, ¿cómo así? Que me sirvan, no, yo, ¿ah? Y hay una lucha entre ellos dos. Ahora, ¿cómo logró Pablo lograr la victoria? Ahorita les digo. ¿Cuántas leyes son? ¿Una o dos? Ahora, aquí hay dos leyes que luchan. ¿Ah? Con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice al final, en el 25, en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tengo unas luchas tremendas y no sé cómo vencer estas luchas. ¿Está bien? ¿Les ha pasado? Ahora bien, esta lucha, imagínate que el Señor nos mira y nos ve, ay, pobrecito Pablo, mira, esta ley luchando contra esta, y esta trata de vencer esta, pero esta se revela, y tremenda lucha que tiene. Entonces dice Cristo, tranquilo Pablo, aquí vengo a ayudarte. Te voy a ayudar, Pablo, en esa lucha que tú tienes de esas dos leyes te voy a ayudar. Voy a clavar una de ellas en la cruz para que no te moleste más. Y llega Cristo y ¡pum!, clava esta en la cruz para que tus luchas terminen. Yo le hago una preguntita, si Cristo nos viene a ayudar y a librarnos, ¿ustedes creen que Él vino a ayudarnos clavando esta ley en la cruz? ¿O Él vino a ayudarnos clavando esta en la cruz? Y tenemos personas, amigos, con mucho respeto, que leen la Biblia y cuando leen, ley, clavada en la cruz. Claro, Cristo clavó los mandamientos, amén, me hizo libre. No, hermano, no, Él no clavó los 10 mandamientos, Él clavó esta ley. Es más, hay un texto por allí en Gálatas, creo, que dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Busquen ese texto, no se los voy a mostrar porque en el momentico no tengo el tiempo. Está en sus Biblias. Dice, Cristo nos libró de la maldición de la ley. La pregunta es, ¿cuál de estas dos leyes será una maldición? La ley de Dios que te dice no adulterarás y garantiza la paz, la armonía y la felicidad de la pareja. Eso será una maldición. Ay, qué triste, no me dejan adulterar. No, esa ley es una carga. ¿Para qué esos mandamientos? Y algunas personas dicen, cuando se entran a esa religión, dejan de ser libres. Yo por eso no entro a esa religión, soy libre, hago lo que quiera. No, no eres libre, estás preso aquí. Así que cuando dice la Biblia que Cristo nos libró de la maldición de la ley, esta es una maldición. Esa tendencia a hacer lo malo, a alejarnos de Dios, a quebrantar lo espiritual, lo bueno, acabar con hogares por andar pecando. Esta es la maldición de la ley, esta es la que Cristo clavó en la cruz para ayudarte. Él clava esto en la cruz, tu naturaleza pecaminosa, Él quiere que tú la claves en la cruz. Por eso Pablo decía, y con Cristo estoy yo
juntamente crucificado. ¿Cuál fue la parte de Pablo que fue crucificado? Su yo egoísta, su yo orgulloso, su yo de la tendencia al mal. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y Cristo en mí me ayuda a vencer esto. Mire, ¿cómo se puede vencer esta tendencia? Esta tendencia, ¿quién la pone? ¿Quién pone esto en nosotros? Satanás. ¿Quién pone esta? Dios. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y nosotros no podemos vencerlo. No podemos vencer nuestra propia tendencia al mal. La única manera de que podamos derrotar ese león es permitiendo que el otro león, que se llama ¿cómo? El león de la tribu de Judá, entre en mi corazón y él se encargue de sacar a Satanás de mi vida. Así que solos no podemos arreglar nuestra vida. Deja que entre Cristo y él arreglará tu vida. Él sacará esto. Amén. Dos leyes diferentes. Hay una tercera y una cuarta. ¿Cuáles son? Rápidamente. Jesús está predicando y llegan los fariseos y le traen una mujer adúltera. Miren esto. San Juan 8. Por la mañana volvió al templo, versículo 2. Y el pueblo vino a él sentado y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, o sea, infraganti. En la ley, y utiliza nuevamente la palabra ¿qué? Ley. En la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían para tentarle y todas esas cosas. La pregunta es, ¿en cuál de los 10 mandamientos dice que hay que apedrear al que se ha sorprendido en pecado? ¿En ninguno? O sea, en la ley de Dios no habla de apedrear a nadie. La tendencia al mal habla de apedrear al que peca. No, habla de felicitarlo. ¿Cuál es esa ley que dice que el que sea sorprendido en el acto del adulterio debía ser muerto? Y en la Biblia los fariseos llamaban mucho eso la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? Lo que llamaban los hebreos esta palabra, la Torá. Para los hebreos esa palabra es la ley. ¿Y qué es la ley esa de la Torá? Es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, el Pentateuco. Los 5 libros que escribió Moisés se llamaban los libros de esta ley. Y en alguna parte por aquí de las leyes, Dios le había dicho al pueblo que si alguien era sorprendido en adulterio, debía morir apedreado. Y eso también era designado de Israel como ley. ¿Está bien? Ley. ¿Está bien? En la ley Moisés, la ley de Moisés, pero la ley de Moisés eran estos 5 libros. Y cuando en la Biblia habla la ley y los profetas, y Cristo le mostró en la ley y en los profetas todo lo que decían acerca de a los discípulos de Maús. La ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y los profetas, Samuel, Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, hasta Malaquías. O sea, el Antiguo Testamento eran la ley y los profetas. Y ahí están utilizando la palabra ley y no es ni los 10 mandamientos ni esta. Tercer término llamado ley y no es el mismo. La Torá. Y hay muchos pasajes de la Biblia donde se habla de la ley de Moisés. Hay personas que cuando oyen la ley de Moisés dicen los 10 mandamientos. Ay, los adventistas están todavía bajo la ley de Moisés. Qué pena, pero no. ¿Cuál es el cuarto término que la Biblia utiliza como ley? Hebreos 8:4. Dice: así que si estuviera sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Cuál de los 10 mandamientos mandaba sacrificar ofrendas? Ninguno. Otro término, ley, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Dónde era que el pueblo de Israel derramaba sangres? En los sacrificios de los corderos. La parte ceremonial del santuario, todo lo que simbolizaba aquel Mesías que iba a venir. Un texto más,
está en Hebreos 10:8. Hebreos 10:8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Queridos hermanos, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Resulta que cuando el hombre pecó, aquí utilizo este diagrama, bueno, el término ley vendría significando todo lo que eran los sacrificios, ¿verdad? Las ceremonias, todo lo que se hacía en el santuario. ¿Está bien? Todo lo que se hacía en el santuario. Que el sacerdote tomaban el corderito, lo mataban, tomaban la sangre, la ponían sobre el altar. Todos esos símbolos que representaban a un Mesías que iba a venir a salvarnos. Todos esos símbolos que tenían que celebrar la Pascua, comer hierbas amargas, panes sin levadura, cordero asado. Debía ser el día 14 del mes primero. El día 15, panes sin levaduras. El día 16, las primicias. Todos los años tenían que cumplir una cantidad de ceremonias. ¿Por qué? Cuando vino el pecado a través de Adán, Dios le mostró que iba a venir un Salvador, que iba a dar su vida por nosotros y que moriría en lugar de nosotros. Y Adán dijo, ok, Señor, yo quiero ser salvo. Entonces Dios le dice, bueno, Adán y todos tus descendientes, mientras el Salvador viene en el futuro, ustedes van a representar la fe de que creen en ese Salvador que va a venir, lo van a representar a través de unos símbolos. Y todo este sistema era todas esas cosas simbólicas. Pero el que no las hacía se perdía. No era salvo. Porque el Salvador en sí no había venido. Entonces, la única manera de saber si la persona creía o no era que cumpliera todo el sistema ceremonial, y eso era una ley para el pueblo. Ofrendas según la ley, esta ley. Llega Cristo y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no más corderitos. Ahora el verdadero Cordero va a dar su vida por nosotros. Y cuando Cristo muere en la cruz, entonces ya no se necesitaron los símbolos, sino que ahora vino la realidad. La realidad. Entonces, ya en la época de las realidades, ya no se necesitaba matar corderos, porque el verdadero Cordero ya había, ¿qué? Muerto. Entonces, toda la etapa de símbolos quedó, ¿qué? Abolida. Cristo clavó en la cruz esta ley, y Cristo abolió con su muerte todos los sistemas, ¿qué? Ceremoniales, ya no se necesitan más, pero en ninguna parte dice que ya los 10 mandamientos están abolidos. Al punto que Isaías, en el capítulo 66, versículos 22 y 23, dice que en el cielo, en la tierra nueva, se guardará el sábado. Y así como en los cielos nuevos y en la tierra nueva que permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Isaías 66, 23, 22 y 23 dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán a adorar delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque aún por la eternidad de los siglos eternos, seguiremos conmemorando que Dios es nuestro creador. ¿Está bien? Entonces miren cuál es la ley que ha sido abolida. ¿Cómo Pablo logró esta lucha? ¿Cómo lo resolvió? Noten que en Romanos 7 Pablo termina diciendo en el versículo 25, el conflicto ese que yo quiero hacer el bien pero no hago el bien, ¿y cómo hago? Y en Romanos 7, 25 dice, gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios y más con la carne a la ley del pecado. Uy, ¿cómo así? O sea, terminó fue ahí en dos aguas, pues. Así que bueno, doy gracias a Dios por Jesucristo. Con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. No, Pablo no terminó ahí. ¿Cómo resolvió esta lucha? ¿Les interesaría saberlo? Para también vencer en nuestras luchas, que yo sé que todas las tenemos. Mire cómo lo hizo. Romanos 8, 1 y 2. Y ahí está la clave de la victoria para vencer esta otra ley.
que está en mis miembros, heredada, que el mal está en mí, la ley del pecado que llevamos todo, la tendencia al mal. Romanos 8, 1 y 2, mire la clave de la victoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la clave? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, una ley anula la otra ley. ¿Cuál de las dos leyes quieren ustedes que sea anulada? Porque la ley del Espíritu de vida, ¿cuál de las dos leyes tiene espíritu? Ah, esta, es espiritual. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado que está en mis miembros. Una ley anula otra ley. ¿Cómo puede ser esto que una ley anule otra ley? Mire, le voy a poner dos ejemplos. Aquí está uno. Existe una ley que se llama la ley de que las cosas se caen, todo se cae. Yo subo y ¡pum! Vuelvo a caer, porque la ley de la gravedad no me deja. Les pongo un ejemplo más sencillito. Por ley, nosotros somos casi que 75% líquido, los seres humanos. Somos más líquido que sólido. Y por eso se cumple en nosotros una ley. Somos buenos conductores de la electricidad. En pocas palabras, somos buenísimos para electrocutarnos. Usted agarra un cable y ahí quedó. Porque tenemos tanto líquido en nuestro cuerpo que la electricidad pasa pero facilito. Así que la ley de la electrocución se cumple en nosotros. Si tocas un cable que esté sin el aislante, te electrocuta, y la paga de la electrocución es la muerte. Así que no podemos anular la ley de la electrocución, pero resulta que los cables están cubiertos alrededor ¿de qué? Para que no te pase la corriente, de aislante, y un excelente aislante es el caucho, Por lo tanto, yo puedo agarrar, si este micrófono tuviera cable, yo puedo agarrar el cable y no me pasa la corriente. ¿Por qué? Porque están recubiertos de caucho, que es el aislante. Entonces, la ley del aislamiento en el caucho me libra de la electrocución. Los hombres que trabajan en las electrificadoras para evitar una muerte en el trabajo, ¿qué usan? ¿Qué usan ellos, los que trabajan en la electrificadora? Botas de caucho. Y ellos trabajan y tienen que pisar muchos ¿qué? Cables de alta tensión y pueden morir. Entonces ellos todos los días se van con las botas de caucho. En el ejemplo de que Cristo nos libra del pecado, en el ejemplo del caucho, de las botas de caucho y la electrocución, ¿qué representará a Cristo? A ver, díganme ustedes mismos. ¿Qué representará a Cristo que nos libra de la muerte? Cristo sería las botas de caucho. ¿Y cuál sería el pecado que me lleva a la muerte? La electricidad, que si yo piso, la paga es la muerte. Yo quiero terminar leyéndoles Romanos 8, 1 y 2, y ustedes por favor síganme con su Biblia abierta. Lo voy a leer despacito y les anticipo que se lo voy a leer 2 veces, porque en la primera casi siempre, ¿cómo fue? Voy a leerlo cambiando las palabras y poniendo el ejemplo de las botas de caucho. Ustedes van a seguir la lectura que está allí y yo lo voy a leer nuevamente y lo voy a leer 2 veces para terminar. Dice así: ahora pues, Romanos 8, 1 y 2, ahora pues ninguna electrocución hay para los que andan con las botas de caucho, los que no andan descalzos, sino que andan con las botas de caucho. Versículo 2, porque la ley del aislamiento en las botas de caucho me ha librado de la ley de la electrocución y de la muerte. ¿Entendieron? Última vez, Romanos 8, 1 y 2. Mira qué es Cristo en tu vida. Ahora pues ninguna electrocución hay para los que están con las botas de caucho, los que no andan descalzos, sino que andan con las botas de caucho. Versículo 2,
porque la ley del aislamiento en las botas de caucho me han librado de la ley de la y de la muerte. ¿Cuál es la clave para tu vida de hoy en adelante? Nunca, nunca te vayas para la calle descalzo. Nunca te vayas sin Cristo. El que anda sin Cristo, mira, Satanás tiene cantidad de cables regados por la calle para que el que anda sin Cristo los pise. Y la paga del pecado es la muerte. Les pongo un ejemplo. Un joven de 17 años llamado José, esclavo de Potifar, entra un día a hacer el oficio en la casa, a limpiar todo. No hay nadie. ¿Dónde estarán todos hoy? Y de repente sale la señora Potifar con una bata medio transparente. Y José, José, ven. No, señora, su esposo no está, yo solo soy un empleado en esta casa, me voy. No, José, no te vayas, ven acá. José, duerme conmigo, mi esposo está en la guerra, no se va a dar cuenta. Y a todos los empleados les di el día libre. Estamos solos. Ustedes saben cómo termina la historia. Yo solo les hago una preguntita. ¿José ese día entró a esa casa a hacer su trabajo descalzo o llevaba las botas de caucho puestas? Iba con las botas puestas. Donde José hubiera ido descalzo, esos cables de alta tensión lo hubieran electrocutado. Amén.